realizar este hermoso árbol con globo para celebrar tu fiesta navideña. Te lo enseño fácil y sencillo. Empecemos con la magia. Para realizar este árbol de Navidad lo vamos a hacer en 6 medidas: 10, 9, 8, 7, 6 y 5. Como primer paso vamos a inflar un cuarteto en tamaño de 12 pulgadas. Listo, ya tenemos inflado nuestra dupla y primero la vamos a redondear antes de calibrarla. Ahora sí, vamos a calibrar. Tomamos nuestro calibrador y vamos a calibrar en 10 pulgadas. Aún nos falta inflar un poco más. Redondeamos. Redondeamos. Y calibramos. Listo, hemos logrado que nuestro globo pueda introducirse fácilmente. Esto lo hacemos con el siguiente globo. Calibramos asimismo en 10 pulgadas. Listo. Ya tenemos nuestra primera dupla calibrada en 10 pulgadas. Luego vamos a cruzar nuestras boquillas, una arriba, una abajo y damos 2 vueltas. 1, 2. Hacemos un solo nudo. Listo, ya tenemos nuestra primera dupla. Inflamos nuestra segunda dupla. La redondeamos. La vamos redondeando. Asimismo, nuestro otro globo lo vamos redondeando. Antes de calibrarlo, tomamos nuestro calibrador y buscamos la numeración, que es 10 pulgadas. Y introducimos nuestro globo, de manera que entre fácilmente. Listo. Asimismo, introducimos nuestro siguiente globo y ya entró fácilmente. Ya tenemos bien calibrado nuestra segunda dupla. Luego vamos a cruzar boquilla con boquilla, una arriba, una abajo y damos 2 vueltas. 1, 2. Y amarramos y ya tenemos nuestra segunda dupla. Como siguiente paso vamos a armar nuestro primer bloque calibrado en número 10, que es nuestro cuarteto de globos. Colocamos la dupla arriba y damos 2 vueltas a estos 2 globos. 1, 2. Y lo colocamos. Este es nuestro primer bloque calibrado en 10 pulgadas. Ahora, como siguiente paso, antes de seguir con nuestros siguientes bloques, vamos a colocar un globito con agua. Este globito es número 5 y lo vamos a colocar en la parte de abajo de nuestra base. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Colocamos nuestro globo de esta manera, como pueden ver, por en medio. Y lo anudamos con una boquilla del cuarteto de globos. Hacemos un nudo. Listo, ya tenemos nuestro globito con agua para sostener bien nuestro árbol de Navidad. Vamos a realizar nuestro siguiente nivel. Para eso vamos a inflar otro cuarteto en calibración de 9 pulgadas. Ya los tenemos inflados. Los redondeamos. Asimismo redondeamos el otro globo antes de calibrarlo. Una vez está redondeado, lo vamos a calibrar en tamaño de 9 pulgadas. Introducimos nuestro globito de manera que entre fácilmente.
desinflando poco a poco. ¿Listo? Asimismo, nuestro segundo globo lo introducimos lentamente hasta que entre fácilmente. Listo, ya lo tenemos bien calibrado en 9 pulgadas. Luego, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a cruzar nuestro globo boquilla con boquilla, una boquilla arriba, una boquilla abajo y damos 2 vueltas con una boquilla. 1, 2. Y hacemos un solo nudo. Listo, ya tenemos nuestra dupla. Inflamos nuestra segunda dupla. La redondeamos desinflando poco a poco. Asimismo la otra dupla. Una vez logramos redondear, vamos a calibrar en 9 pulgadas. Listo, ya está calibrado. Vamos desinflando poco a poco hasta lograr que entre suavemente en nuestro calibrador. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? El mismo proceso. Ponemos una boquilla arriba, una abajo, están cruzados los globos y vamos a dar 2 vueltas estirando una boquilla. 1, 2. Y hacemos un solo nudo. Ya tenemos nuestra segunda dupla. Ahora colocamos nuestra dupla arriba para formar nuestro segundo cuarteto de globos. 1, damos 2 vueltas y 2. Así les debe quedar. Vamos a colocar nuestro segundo nivel de esta forma. Tomamos una boquilla de la base y colocamos nuestro cuarteto. Enviamos la boquilla hacia arriba y tomamos una boquilla de nuestro segundo nivel de globos. Y lo que vamos a hacer es hacer 2 nudos. Listo, ya tenemos nuestro segundo nivel para nuestro árbol de Navidad, calibrado en 9 pulgadas. Ahora realizaremos el mismo proceso con todos los globos. Calibrados en 8, calibrados en 7, calibrados en 6, calibrados en 5. Listo, ya hemos formado nuestro arbolito calibrado en 10, 9, 8, 7, 6 y 5. Ahora vamos a colocar una estrella metalizada en tono dorado para colocarla en la parte de arriba de nuestro árbol de Navidad. El siguiente paso que vamos a realizar es inflar nuestra estrella dorada. Tomamos nuestro inflador manual y la boquilla la vamos a insertar de nuestro inflador en la boquilla de nuestro globo dorado. Vamos a inflar. Listo, ya la hemos inflado. Como siguiente paso, para poder colocar nuestra estrella, tomamos un globo 260 y lo colocamos en la mitad de nuestra boquilla de nuestra estrella metalizada. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a envolver la boquilla de esta forma, como pueden ver, ajustando. Y una vez ya está envuelta, lo que vamos a hacer es anudar. Vamos a hacer 2 nudos. 1, 2. Listo, de esta forma tiene que quedar. Ahora lo que vamos a hacer es colocarla aquí arriba y vamos a las 2 boquillas mandarlas hacia abajo y vamos a hacer un nudo. Un nudo. Acomodamos bien de manera que se vea de frente. Listo, ya tenemos colocada nuestra estrella dorada. Ahora vamos a colocar estos hermosos bastoncitos navideños y lo primero que vamos a hacer es
dar vuelta a la boquilla hacia atrás para que no se vaya a ver al momento de colocarla y le ponemos una cinta scotch. De esta manera logramos que no se vea la boquilla. Listo. Ahora vamos a colocar estos globitos número 5 en tono dorado y rojo para darle un toque más lindo a nuestro arbolito de Navidad. Para colocar nuestro globito vamos a utilizar cinta doble faz, la colocaremos aquí y lo colocamos. Ahora vamos a colocar el resto de los globitos alrededor del arbolito. Y para complementar nuestro arbolito de Navidad vamos a colocar este hermoso detalle. Listo, ya tenemos colocado nuestro muñeco navideño al lado de nuestro arbolito. Ahora, para darle un toque súper especial a nuestro arbolito, vamos a brillantar todos los globos de esta forma. Listo, ya tenemos realizado nuestro árbol de Navidad para que puedas celebrar en todas estas fiestas. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales como Carol Eventos. Si quieres ver más contenido de mis videos, da clic aquí para que puedas ver todo nuestro contenido. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Bye!